Ataque por estratagema. Sun Tzu dijo: en el arte práctico de la guerra, lo mejor de todo es tomar entero e intacto el país del enemigo. Destrozarlo y destruirlo no es conveniente. Así también, es mejor conquistar un ejército, un régimen, un destacamento o una compañía enteros sin destruirlos. Por lo tanto, luchar y conquistar en todas las batallas no es excelencia suprema. La excelencia suprema consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. De esta manera, la forma más elevada del comando militar consiste en obstaculizar los planes del enemigo, la siguiente en impedir la unión de sus fuerzas, la que sigue en orden en atacar a su ejército en el campo de batalla, y la peor en sitiar ciudades amuralladas. Esta última regla establece que no hay que sitiar ciudades amuralladas si es posible evitarlo. La preparación de cobertizos, refugios móviles y otros dispositivos de guerra llevará 3 meses enteros, y la acumulación de montículos contra las murallas tomará 3 meses más. El general incapaz de controlar su irritación lanzará a sus hombres al asalto como si fueran enjambres de hormigas, con el resultado de que 1/3 de ellos serán asesinados, mientras la ciudad todavía sigue sin ser tomada. Tales son los efectos desastrosos de un asedio. En cambio, el hábil líder somete a las tropas enemigas sin ningún tipo de combate, captura sus ciudades sin asediarlas, derroca su reino sin largas operaciones en el campo. Con sus fuerzas intactas disputará el dominio del imperio, y así, sin perder un solo hombre, su triunfo será completo. Este es el método de atacar por estratagema. Esta es la regla en la guerra. Si nuestras fuerzas tienen una proporción de 10-1 respecto a las del enemigo, se rodeará. Si esta proporción es de 5-1, se atacará, y si es el doble nuestro ejército, se dividirá en 2. Si estamos igualados, podemos ofrecer batalla. Si nuestras fuerzas son ligeramente inferiores en número, podemos evitarlo. Si somos muy desiguales en todos los sentidos, podemos huir de él. Por lo tanto, aunque una lucha obstinada puede ser acometida por una pequeña fuerza, esta al final será capturada por la fuerza más grande. El general es el baluarte del Estado. Si este baluarte está completamente completo en todos los puntos, el Estado será fuerte. Si el baluarte es defectuoso, el Estado será débil. Hay 3 maneras a través de las cuales un gobernador puede traer a la desgracia sobre su ejército: al ordenar al ejército que avance o se retire sin considerar el hecho de que no puede obedecer. A esto se le llama inmovilizar al ejército. Al intentar gobernar un ejército de la misma manera que administra un reino, siendo ignorante en las condiciones que son propias de un ejército. Esto causa inquietud en la mente del soldado. Empleando a los oficiales de su ejército sin discriminación por desconocimiento del principio militar de adaptación a las circunstancias. Esto desestabiliza la confianza de los soldados. Pero cuando el ejército está inquieto y desconfiado, es seguro que los problemas vendrán de los otros principales feudales. Ello significa simplemente traer la anarquía al propio ejército y arrojar la victoria lejos. De este modo podemos conocer que existen 5 elementos esenciales para la victoria. Ganará quien sabe cuándo pelear y cuándo no pelear. Ganará quien sepa manejar fuerzas tanto superiores como inferiores. Ganará aquel cuyo ejército esté animado por el mismo espíritu en todas sus filas. Ganará quien, estando preparado, espere hasta tomar al enemigo desprevenido. Ganará quien tenga capacidad militar y no sea interferido por el soberano. De ahí el dicho: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes por qué temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria obtenida también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Disposiciones tácticas. Sun Tzu dijo: los buenos combatientes de antaño primero se situaban por encima de las posibilidades de ser derrotados, y luego esperaban una oportunidad para derrotar al enemigo. Asegurarnos contra la derrota está en nuestras propias manos, pero la oportunidad de derrotar al enemigo es el mismo enemigo quien la brinda. Por lo tanto, el buen guerrero puede asegurarse contra la derrota, pero no puede estar seguro de derrotar a su adversario. De ahí el dicho: uno puede saber conquistar sin ser capaz de hacerlo. La seguridad contra la derrota implica emplear tácticas defensivas. La capacidad de derrotar al enemigo requiere tomar la ofensiva. Estar a la defensiva es indicio de una fuerza insuficiente,
atacar de una superabundancia de fuerza. El general experto en defensa se esconde en los recovecos más secretos de la tierra, mientras que el que es experto en ataques destella desde las mayores alturas del cielo. Así, por un lado, tenemos la capacidad de protegernos, por el otro, una victoria que es completa. Ver la victoria solo cuando está dentro del alcance del rebaño no constituye la cumbre de la excelencia. Tampoco se llega a lo más alto de la excelencia si se lucha y conquista, y todo el imperio dice bien hecho. Levantar una cabellera otoñal no requiere de gran fuerza. Ver el sol y la luna no es indicio de vista aguda. Escuchar el ruido del trueno no es señal de un oído ágil. Los antiguos llamaron un luchador inteligente a aquel que no solo gana, sino que sobresale por ganar con facilidad. De ahí que sus victorias no le reporten ni reputación de sabiduría ni crédito por su valor. Él gana sus batallas sin cometer errores. No cometer errores es lo que propicia la certeza de la victoria, pues significa conquistar a un enemigo que ya está derrotado. Por ello, el hábil luchador se sitúa en una posición que hace imposible la derrota, y no pierde el momento de derrotar al enemigo. Así, en la guerra la estratagema victoriosa solo busca las batallas después de haber obtenido la victoria, mientras que aquel que está destinado a la derrota primero lucha y después intenta alcanzar el triunfo. El líder consumado cultiva la ley moral y se adhiere estrictamente al método y a la disciplina. Por lo tanto, está en su poder controlar el éxito. Con respecto al método militar, tenemos las siguientes reglas. En primer lugar, la medición. En segundo lugar, la estimación de la cantidad. En tercer lugar, el cálculo. En cuarto lugar, el equilibrio de la posibilidad. Y en quinto lugar, la victoria. La medición debe su existencia a la tierra, la valoración de la cantidad, a la medida, el cálculo, a la valoración de la cantidad, el equilibrio de las posibilidades, al cálculo y la victoria al equilibrio de las posibilidades. Un ejército victorioso frente a uno derrotado es como el peso de una libra en un lado de la balanza frente a un solo grano en el otro. La irrupción de una fuerza conquistadora es como el estallido de aguas reprimidas en un abismo de 1000 brazas de profundidad.